Amén. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos tiene el Señor hoy día? Siempre Dios nos habla conforme a la necesidad nuestra, ¿cierto? Nos habla los jueves, nos habla los domingos y nos dice, mire, levantemos los muros. Y dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, mes de septiembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias por este momento que usted nos da. Y le pido, Señor, que la gloria suya sea derramada sobre nuestra vida y usted hable conforme a nuestra necesidad. Usted pondrá las palabras correctas a lo que nosotros necesitamos. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los muros de Jerusalén estaban caídos, derribados, porque Jerusalén es una ciudad, hermano, con muros. Nadie a lo mejor piensa que una ciudad puede tener muros. Tiene muros. Nosotros estuvimos en Jerusalén y los muros, hermanos, rodean toda la ciudad completa. Y la Biblia dice que visitaron a Nehemías, que estaba, hermano, era el copero del rey, y le pregunta a él, a sus hermanos, qué pasaba con Jerusalén y con los que habían quedado de la cautividad, porque habían sido cautivos. El otro día les predicaba yo que el pueblo pasaba cautivo, los llevaban por porfía, porque eran desobedientes a Dios, tenían que pasar por situaciones difíciles. Y la respuesta, hermano, de este hermano, ¿cuál fue la respuesta de aquellos varones que le hicieron a Nehemías? Y dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, le dicen, y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías escuchó, hermano, esta noticia, vino mucha tristeza y amargura a su vida, porque había quedado esa gente que no fue cautiva, que a lo mejor se escondieron, a lo mejor a ellos no los llevaron, estaban en gran problema, en gran amargura, en gran peligro, porque sus muros estaban derribados. Entonces era fácil para que el enemigo entrara a la ciudad. Era fácil para que les saquearan lo que quedaba. Era muy fácil. Y una ciudad sin muro no era bueno, hermano. Veamos un ejemplo el día de hoy. Meditemos por un momento, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo hoy día. ¿Qué le pasaría a una propiedad sin muros de protección? ¿Qué pasaría en este tiempo? ¿Se la toman? ¿Por qué cree usted que están las tomas? Vienen las tomas, la quitan, le roban, ¿cierto? O una casa, hermano, sin protección, sin reja, está expuesta, hermano, a que sea saqueada en cualquier momento y que los delincuentes hagan presa de ella. De la misma manera pasa con nosotros, iglesia, si no tenemos muros de protección espirituales. Amén. Una persona sin sus muros espirituales, el enemigo hace presa de la persona, toma el dominio de la persona, trabaja tratando de derribar los pensamientos en el Señor, derribar todo lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Estamos expuestos, hermano, a que ese enemigo se levante en contra de nosotros. Hemos sido restaurados por el Señor, ¿cierto? El Señor nos ha restaurado, nos ha perdonado, nos ha limpiado,
ha hecho de nosotros algo especial. ¿Se siente usted algo especial? Porque dice la palabra del Señor que sus hijos son honorables. Y a veces la persona se siente poca cosa, hermano. No es que usted tenga alto dinero para que usted sea importante. Si usted tiene a Cristo, dice la Biblia, lo tiene todo. Pueden haber grandes millonarios, hermano, pero no tienen lo que usted tiene. Ellos están desesperados, a veces el mucho dinero los tiene apagados y unos terminan quitándose la vida porque no tienen nada que les ayude en la parte espiritual. Pero en cambio el cristiano tiene a Cristo en su corazón. Puede que no tenga ni un peso en el bolsillo, pero está la paz que el Señor pone y la fe y la esperanza de que Dios algo va a hacer. Amén. A lo mejor hoy día hay muchos preocupados. Este mes de preocupación, hermano. ¿Cierto que es de preocupación este mes? Gracias a Dios nosotros no tenemos niños chicos. Porque yo no le voy a comprar un juguete, por ejemplo, a José, una cornetita, alguna cosa. A Claudia ya un patín, alguna cosita. Un yo-yo, no. Pero hay gente que está preocupada. Es un mes fregado, hermano. Pero el que tiene a Cristo, Dios hace milagros, hermano. Amén. Nosotros vivimos esta experiencia, sabemos lo que hablamos. Hubieron Navidad que nuestros hijos no tenían ni un regalo, ni uno. Nuestra cena, hermano, eran sopaipillas. Sin ningún peso, ¿cierto? Tranquilo. ¿Usted cree que estábamos desesperados? Mi señora estaba con ataque. Poquito. Yo por ahí le hacía sus cariños. Pss, pss. No le cuento. Se enoja mi amado y qué cosa seria. Entonces, ¿pero qué pasaba? Nosotros tranquilos los acostábamos pensando, bueno, es la voluntad del Señor. Yo ahora, oye, fíjate que estos días pensaba y ahora yo digo entre mí, qué tremendo lo que Dios hace, porque con el temperamento mío, hermano, era porque me salgo al evangelio, me mando cambiar y no sé. Y esperábamos con paciencia, tranquilo. Al otro día, hermano, había un abuelito, un ancianito que era pastor nuestro, que fue el que nos enseñó el evangelio. Claro, nuestro mentor. Y siempre le enseñaba mucho a ellas con sus libros, que mi señora es muy buena para leer, hermano. Mi señora es cosa seria para leer. Le lee un libro en un rato, se acuesta y empieza a leer y ya casi lo termina. ¿Y qué pasa? Que el abuelito le traía siempre y le decía siempre, Juanita, tenga fe en el Señor. Y era muy calmadito. Al otro día, hermano, temprano, hermano, golpean la puerta. Vivíamos en una casa vieja, la puerta por allá, como ir al paradero al frente allá. Sentía, salgo y llego, miro por un hoyito. Bueno, ¿qué hoyito? Había harto hoyito. Miro, yo dije, y vuelvo corriendo y le digo a mi esposa, tu tío. Al tío, ¿cuánto tiempo que no lo veíamos? Años, muchos años. Y llegan y voy y mi señora se levanta, hermano, y le bajo el brazo, un paquete de carne, hermano, y una cantidad de juguetes para los niños. Y cuando los niños se levantan, hay una canasta con juguetes. 3 años el Señor lo estuvo haciendo así. 3 años. Cuando yo hablo esto, no sé por qué Dios me hace hablar esto. Bueno, estamos cerca de la Navidad. A lo mejor hay alguno preocupado, triste. Tenga fe en el Señor. Dios abre los cielos, hermano. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios quiere hacer un milagro, lo hace. Lo hace. ¿Cierto? Entonces, estábamos hablando de qué era. De la reja una casa sin cobertura. El enemigo entra cuando quiere y daña nuestros pensamientos, nos roba la fe, ¿cierto? Nos hace desesperarnos
Amén o no. De repente el diablo te toca o te enfermó y tú estás triste, amargado y dices, ¿cómo salgo de esto? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde tenemos que actuar la fe. Y la Biblia nos manda a orar uno por los otros. Nuestro deber es orar y clamar. Y estamos en tiempo en que tenemos que preocuparnos de ser fieles al Señor. Tenemos que preocuparnos de no correr el riesgo que el enemigo nos robe. Y mira, si el enemigo nos roba, ¿qué pasa? Que toma el control de nuestra vida. Después hace lo que quiere con nosotros, nos lleva donde quiere. Porque hay gente que se va descarriando y se va al mundo de nuevo. Porque la tarea del enemigo es hacerlo volver atrás. Que vive amargado, triste, pisoteado, burlado, maltratado. Esa es la tarea del enemigo. ¿Por qué? Porque dice que el diablo vino a matar, a robar, a eso vino. Pero ¿qué hace Dios con nosotros? Él pone un cerco de protección sobre nuestras vidas, nos guarda, nos protege. Pero tenemos que echar a andar la fe. Tenemos que ser fieles en todo, iglesia. ¿Y qué pasa, hermano? Que nos robe, tome el control de todas las áreas de nuestra vida, que nos atrape en sus redes y nos robe lo hermoso, hermano, que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa? Que se endurece el corazón y nos desviamos del camino. La persona se desvía del camino. Ya empieza a poner oído a otras cosas. Ya hay otras cosas que le llaman la atención. Por eso es que debemos hacer esos cercos, esos muros de protección. No va a llegar usted mañana yendo a la ferretería a comprar cerco para ponerse alrededor suyo, sino que cercos de protección. ¿Cómo los construimos? Con oración, ayuno y lectura de la palabra. ¿Por qué lectura de la palabra? Porque ahí está el manual, ahí está la enseñanza. Y cuando nosotros oramos y buscamos al Señor, leemos la palabra, nos estamos enriqueciendo, hermano. Estamos levantando un muro de protección. Porque la palabra nos enseña, nos habla, ¿cierto? Nos muestra el camino a seguir. Y cuando la persona se desvía, hermano, del camino, es presa segura para el demonio. Y nos roba la bendición, nos roba la fe, nos roba el espíritu de conquista y nos alejamos del propósito para el cual fuimos llamados por el Señor. Entonces, tenemos que levantar esos muros, nuestros muros alrededor. Ahora, ¿cómo lo logramos? Ya le enseñé. Con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, haciendo lo correcto. El salmista dice, hermano, en el Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, ¿sí o no? Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice que Él es escudo a mi alrededor. Y yo lo creo. El que levanta mi cabeza, que no anda amargado, triste, sino que me hace caminar erguido. Porque Cristo está en mi vida. Yo de repente, el otro día veía un tumulto de gente en una parte ahí, que están inaugurando algo por ahí en Vizquer. Y uno dice y piensa, y pensar que, yo pensaba dentro de mí, y si yo me pongo en el medio ahí, tontera. Entonces dije, si me pongo en el medio, ¿qué dirían? No me avergonzaría, dije yo, porque si Cristo está en mi vida, sería importante ahí. Para Dios, pues. Pero a ellos a lo mejor me echarían. Entonces, pero uno piensa, qué tremendo es sentirse hijo del Dios Altísimo. Qué tremendo, hermano. Tú puedes andar en medio de multitudes y tú sabes que Cristo está en tu vida. Que hay una diferencia. La gente no lo ve.
pero Cristo está ahí. Entonces, eres escudo alrededor de mí. En el tiempo de Josué, hermano, cuando tomó la responsabilidad de llevar al pueblo a la tierra prometida, Dios le habla a Josué y al pueblo de derribar los muros de Jericó, ¿se acuerdan? Ya que era una ciudad donde reinaba el pecado, la corrupción era terrible, y además de eso eran obstáculos para que pasara el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Por eso iba a ser destruida, los muros caerían, y sería la primera conquista para el pueblo, con Josué como líder. Pero hoy el Señor nos habla de construir muros para nosotros protegernos de los ataques del enemigo, de nuestras vidas, que es Satanás, el diablo, que está todos los días tratando de hacer daño, tratando de ponernos obstáculos, tratando de que vamos perdiendo lo que Dios ha puesto en nosotros, que lo que usted antes hacía, hoy día no lo está haciendo, no porque usted no quiere hacerlo, sino que porque el enemigo le robó lo que estaba en usted. Amén. Cuando con alegría usted hacía algo para la casa de Dios, con alegría, cuando le tocaba ofrendar con alegría, con gozo, cuando le tocaba diezmar con alegría, con gozo, pero hoy día no lo hace. No fue usted, fue Satanás que le robó. Y hoy día está perdiendo más de lo que usted daba para el Señor. Las enfermedades, los vehículos, ¿cuánto más pierde? ¿Por qué? Porque el enemigo entró y le robó lo que el Señor había puesto en su vida. Dígame que no es así. Estoy claro, ¿cierto? ¿Por qué razón, iglesia? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. ¿Usted cree que el diablo va a querer que usted sea bendecido? ¿Usted cree que el diablo quiere que usted esté sano? El diablo lo único que quiere es que usted pase en el médico, hermano. Que resonancia, que esto otro, que son carísimas. Porque quiere derribarlo, quiere destruirlo. Pero cuando el Señor me dice en su palabra que Él es un escudo alrededor de mí, yo me siento seguro. Que de repente vaya a tener una enfermedad porque es natural, pues, hermano. Estamos en un mundo de problemas. Pero siempre el Señor te va a cuidar. Hasta cierto punto te va a enfermar. Yo no le voy a decir que los evangélicos no se enferman. La enseñanza que yo recibí de niño en el Señor era que ir al médico era pecado. ¿Cierto? No voy a decir que la persona no se enferma. Se enferma. Pero Dios permite hasta cierto punto. Cuando tú estás haciendo lo correcto, Dios siempre va a estar ahí. Él sabe hasta dónde tú puedes. ¿No es que dice el Señor que no echa más carga de la que uno puede llevar? Amén. Entonces, no tenemos lucha contra carne, con los hermanos, ni con nada, sino que tenemos lucha contra las potestades. Nehemías sintió mucha tristeza por Jerusalén. Él quería ir en su ayuda, pero no tenía nada, porque él era solo el copero del rey. Pero Nehemías sabía que Dios tenía poder, y lo primero que Nehemías hizo fue ponerse en oración, intercediendo y tomando el lugar de su pueblo como si él hubiese pecado. Y estuvo 4 meses en intercesión. No fue de la noche a la mañana. 4 meses. No fue una pequeña oración de un día. Según el diccionario bíblico y estudios teológicos, dice que fueron 4 meses que él estuvo orando. Ahora, la intercesión, iglesia, tiene poder. Y en el corazón de Nehemías estaba el deseo de ir en ayuda de los que estaban en gran peligro y afrenta.
allí en Jerusalén. Pero él no tenía los medios para hacerlo. No tenía cómo ir a aquel lugar en ayuda de sus hermanos que estaban en Jerusalén. Pero Nehemías sabía que en Dios, por intermedio de la oración, algo iba a suceder. Es cuando usted y yo oramos por algo y usted no se pone a orar porque quiere por cumplir, por hacer lo que los demás hacen. Usted ora porque tiene fe que algo Dios va a hacer, que se va a demorar, que no va a ser al minuto, como he enseñado muchas veces, porque Dios prueba tu corazón primero, ¿cierto? Entonces, sabía que algo iba a suceder. Como tenía un buen cimiento, 4 meses de clamor, ¿qué hizo? Logró tocar el corazón del rey, el cual le facilitó todo lo que Nehemías necesitaba para reconstruir los muros de Jerusalén. Y fue a aquel lugar y le dio todos los materiales y todo, le dio carta para que llegara y pasara donde hubiera salvoconducto, para que llegara a aquel lugar, para reconstruir los muros. ¿Cómo lo logró? Con la oración. Y este mensaje, hermano, nos deja una gran enseñanza para nosotros en el día de hoy. Cuando estemos en dificultades, viviendo momentos críticos, lo primero que tenemos que hacer es ponernos ¿en qué? En oración. Humillarnos ante el Señor, ya que la oración es la clave para tocar el corazón de Dios. ¿Cómo tocamos el corazón de Dios? Con la oración. Si yo oro por algo, si yo clamo por algo, yo toco el corazón de Dios. En algún momento Dios me va a oír. Ya Nehemías, hermano, estando en Jerusalén para reconstruir los muros, cuando llegó a aquel lugar, salió de noche a recorrer el lugar para ver los muros derribados. Cuánto eran los daños, salió solo, no le dijo a nadie. Nadie supo que Nehemías había salido en la noche. Y tomando posesión por fe del lugar visualizando que los muros ya estaban construidos. ¿Qué hizo él? Salió y visualizó el problema como que estaba hecho. Cuando usted y yo oramos por algo, tenemos que visualizar que ya está hecho. Si usted está orando por sanidad, usted tiene que visualizarse que está sano. Y clama y gime y clama y Dios eso abre los cielos. Visualizar el problema. No llegar y orar, no. Otra cosa, al Señor le gusta que especifiquemos el problema. Señor, tengo esta enfermedad. Cuando me operaron del grano con cáncer, yo no me asusté, dije yo, pero dentro de mí, según él me dijo, estaba asustado, estaba nervioso. Pero yo le decía al Señor cuando supe, Señor, este grano tiene cáncer, pero usted tiene poder para sanarme, porque usted me dijo, Señor, que alargaría los años de vida. Y Dios hizo el milagro. Ahora me veo re bien, ¿cierto? ¿No se nota? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que visualizar el problema, niñito. No es al lote. Usted tiene que visualizar. Amén. Si usted es comerciante, visualice su negocio. Visualice sus problemas, lo que usted quiera. Dígale, Señor, yo oro. Mira, un ejemplo más fácil. Si usted ora al Señor, por ejemplo, y dice, Señor, yo quiero que usted me dé un auto, Señor, que me dé un auto, que me dé un auto. El Señor, ¿sabe lo que hace? Dice, amén, yo le voy a dar el auto. Pero ¿qué auto querrá Él? Pero si usted le dice, Señor, necesito un auto marca tanto, color tanto, año tanto. ¿Por qué está orando? Por algo específico. Y Dios le hace el milagro. Se lo digo porque lo he vivido, hermano. Entonces, si usted tiene esa fe, esa confianza,
y visualiza lo que está pidiendo, Dios va a hacer el milagro. Este es un ejemplo para nosotros cuando queremos conquistar algo. Por la fe debemos tomarlo, visualizarlo y conquistarlo. Y luego junto al pueblo les dijo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más desprotegidos. Y les exhortó y los motivó para que tomaran fuerza. No podían seguir viviendo en esas condiciones, en el temor, en el oprobio. Tenían que levantarse, reconstruir esos muros destruidos. Pero cuando oyó Sanbalat, ¿quién era Sanbalat? Era el gobernador, era un gobernador samaritano. Y samaritano y judío no se trataban. Y Tobías, dice, y se levantó Sanbalat y Tobías y los árabes y los samonitas, dice, y ellos se opusieron, hermano. Tobías era un oficial amonita y los árabes se juntaron, y los de Adob, dice, se unieron por intereses políticos y personales. Porque si reconstruían los muros de Jerusalén, ellos se sentían, hermano, afectados. ¿Por qué razón? Porque ellos entraban cuando querían al lugar. Tenían al resto que quedaba. Recuerden que cuando le preguntó Nehemías qué pasaba con el pueblo, ¿qué le dijeron los otros? Están en gran peligro y afrenta. Porque este varón Sanbalat entraba cuando quería y hacían lo que querían, le quitaban las cosas, se mandaban cambiar. Como estaban los muros abiertos, las puertas quemadas, era llegar y entrar. Y saqueaban lo que había. Por eso que estaban y se levantaron en contra de Nehemías para que no reconstruyera esos muros. Pero Nehemías no temía eso. Dice, para que los muros no fueran reparados. Se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Quién era Sanbalat? Era el gobernador de Samaria, y se enojó porque se iban a levantar los muros de Jerusalén, porque ellos entraban y salían cuando querían. Nadie les impedía. Tenían al pueblo viviendo amedrentados, con temor, viviendo en oprobio, con miedo. ¿Qué pasa en estos tiempos cuando tomamos la decisión de levantarnos en clamor, de levantarnos, hermano, a servirle a Dios? Entonces se levanta Sanbalat, prototipo de Sanbalat, Satanás, el diablo. Cuando usted toma la decisión de servirle a Dios, de ser fiel a Dios, de cumplir con todo lo que la palabra le pide, se levanta Sanbalat y le pone duda, le habla al oído, toma, hermano, las personas que llevan mensajes a su vida, le hablan: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Estás loco? ¿Estás loca? No, ¿para qué te afanas tanto con la religión? Date el tiempo, vamos a una discoteca, aprovecha. Nadie te va a ver. ¿Quién es ese? Sanbalat. ¿Qué está haciendo? Que usted vuelva a la amargura, al problema, a la destrucción, ¿cierto? Cuando usted toma la decisión, Sanbalat se levanta, hermano, para desbaratar los sueños, para robarnos la fe, para robarnos la alegría. Y viene el temor, el desánimo. Todo lo vemos imposible. Es ahí donde tenemos que levantarnos en clamor, como un ejército de guerreros dispuestos a conquistar y no permitir que el diablo nos robe todo lo que hemos recibido de su parte. Tenemos la promesa de la multiplicación y hay que creerla.
¿Cuánto la creen? Dios lo hará, hermano. Dios lo hará. En el momento, Dios lo hará. El Señor nos ha prometido que viene un tiempo de conquista y volveremos al original. Entonces debemos unirnos como un solo cuerpo, como un ejército, levantar esos muros de protección para que no entre Sanbalat y nos robe la promesa de la multiplicación. Dice, después miré y me levanté, dice Nehemías, y dije a los nobles, a los oficiales, a la gente principal y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando nos habla de pelear, no es que usted se agarrara a combo en la calle con alguien. Usted va a orar, va a clamar por su familia, por sus parientes, por su casa, que Dios los guarde, que los cuide, que los proteja en estos tiempos críticos que estamos viviendo, difíciles, de escasez, hermano, de delincuencia, que ya es cosa seria. Si un día no aparece un muerto en las noticias, porque es extraño, todos los días pasa. ¿Y por qué no se veía eso antes? Yo que tengo varios años, no veía esas cosas antes. ¿Usted le veía, Benita? No tanto, ¿cierto? Una que otra por ahí. Pero hoy día es lecera, hermano. Todos los días. ¿Por qué cree usted? Porque la venida de Jesús está a las puertas. Porque Cristo ya viene, iglesia. Y tenemos que estar preparados. No sabemos el día ni la hora. ¿Se acuerdan que les dije día atrás que por ahí andaban unos dando información que en enero tal fecha venía el Señor, el Espíritu Santo había dicho que venía Jesús tal fecha, tal hora? Años atrás también lo hicieron, varios se fueron a los cerros a esperar que viniera Cristo santificándose. No me acuerdo el año, pero lo hicieron. Y la Biblia me enseña lo contrario. Dice que ni el mismo Jesús sabe el día ni la hora. Que papá le diga ahora. Y ellos saben, ellos ya están dando información. Lo único que el Señor me enseña a mí, que debo ser fiel, buscar el rostro del Señor, humillarme en la presencia de Dios y servirle a Él con alegría y con gozo. Nehemías logró el objetivo, construyeron los muros de la ciudad, hizo muchas reformas en Jerusalén, el pueblo fue bendecido, todo el temor desapareció, iglesia, y vino bendición al pueblo, porque lograron el éxito, porque el pueblo obedeció y se unieron como un solo cuerpo. Eso es lo que falta en la iglesia. En un solo cuerpo. Porque si todos dijéramos vamos a conquistar y todos tuvieran ese pensamiento, Dios lo hace. Pero uno está con que hagámoslo de esto, que hagamos la otra, que hagámoslo acá, que hagámoslo aquí, que esperemos, que no esperemos. Entonces no hay acuerdo. Y el Espíritu Santo no se va a mover en esa área porque hay desacuerdo. Hoy día existe mucho la sed de poder. Existe en las iglesias la sed de poder, el cual quiere mandar más y tener y demostrar que Él es poderoso. No va. Con el Señor no va. Conmigo no va tampoco. Porque no tengo 2 años convertidos, son varios años y salimos de allá abajo. Y el Señor nos ha guiado, nos ha ido guiando en su tiempo. Nos ha dado fuerza y nos va a seguir dando fuerza para varios años más. Así que tienen pastor para rato todavía. A lo mejor algunos no estarán muy alegres. A lo mejor algunos dirán que se vaya luego. ¿Cierto? Todo en su tiempo, iglesia. Aprendan eso. Todo en su tiempo. No sigo hablando más mejor.
Entonces hoy el Señor nos ha ministrado a que levantemos muros de clamor, que nos unamos como un solo hombre y una sola mujer. De esa manera veremos todo lo que el Señor nos ha prometido hecho realidad. Hoy es el momento de levantar muros de protección. Tenemos esta palabra y tendremos victoria. Porque los que edificaban en ese tiempo, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo. Y ahí edificaban y trabajaban todo. Con la espada, ahí. Y uno tenía la trompeta. Claro, y miraba observando. Si venía el enemigo, y a pelear. Fíjate que estos cristianos trabajaban tanto todo el día, le daban duro, hermano, que dicen que sacaban la ropa en la noche para dormir, para bañarse, ¿no? Todo el día trabajando. Así Dios quiere su iglesia, orando, clamando, sirviéndole a Dios. En el lugar le dijo, estaban lejos uno del otro, porque el muro, la ciudad es grande, hermano. Todos unos estaban por allá, otros por acá. En el lugar donde estaban lejos el uno del otro, en el lugar donde oyere y el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios, iglesia, peleará por nosotros. Pero yo tengo que ser fiel al Señor. Yo le hablo de fidelidad con mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. No está Roxana aquí en este minuto. Roxana los conoce de muchos años a nosotros. ¿Cierto? Éramos hermanos en la iglesia donde caminábamos antes con la Roxana. Donde nosotros íbamos, iba Roxana. Y llegaba al lado de nosotros. Hasta hoy día. Su hijito hermano era un niñito chiquitito, un guaguito chiquito, así nomás, como Robertito. ¿No está Roberto aquí ahora, no? Así chiquitito, como tu guaguito así. Y Rosana en ese tiempo iba a la iglesia, no iba, era una chiquilla que iba, no iba. Pero en una de esas, cuando vio a su hijito enfermo, le pide permiso al médico que el niño lo desahuciaron. Se moría. Y le dice al médico si le da permiso para que el pastor vaya a orar por el bebé. Y yo me recuerdo que hoy con mi consuegro, con Manolito, era consuegro mío, ¿cierto? Y voy con él y vamos al hospital Arrancagua. A un segundo piso entramos, nos pusieron un traje blanco. A mí nomás, porque a él no se quedó afuera. Entré yo con la enfermera. Y veo a esa criatura, hermano, que yo quedé mal. Lleno de mangueras. Por las narices, por todas partes, hermano. Una de maquinaria ahí, instrumentos ahí que estaban marcando, piteando. Y la enfermera tenía música ahí, muy respetuosa. Cuando llegamos a ese lugar, apagaron la música. Y ella, fíjate que yo empecé a orar por esa criatura. Ella con un respeto grande, agacharon su cabeza, cerraron sus ojos y oraban al Señor. Al poquito tiempo lo dan de alta al ¿cómo se llama el chico? A Jaimito. Ahora es un tremendo cachulón, Jaimito. Tremendo milagro. Dígame usted, ¿va algún día a descarriarse la Rosana? Ni por si acaso. Fue el primer milagro que vivimos cuando ya estábamos con iglesia. Aún no era pastor ungido yo, era pastor probando. Cómo Dios hizo ese milagro. Entonces cuando el pueblo se une, iglesia de verdad, el pueblo cambia. La bendición cambia. Cuando el pueblo, cuando la iglesia obedece de verdad y espera que Dios obre el milagro y apoya con oración, la cosa cambia.
Pero cuando usted quiere arrancarse con los tarros, la iglesia no cambia. Perjudica. Destruye. Amén. Porque Dios tiene un comandante. Y ese manda todo. Hermanos, visualicemos, conquistemos. Todos unidos. No por cuenta suya. Porque ahí va a perder. Seguro que pierde. Se lo doy por escrito. Pierde. Entonces, iglesia, hoy día seamos como Nehemías. Sanballat se va a levantar. Va a querer destruir. Va a querer bajar la guardia. Que nosotros bajemos la guardia. Pero tengamos fe que la oración, el clamor, la lectura de la palabra, la búsqueda de Dios nos va a llevar a la victoria. ¿Cuántos creen que Dios nos da la victoria? Denle un aplauso al Señor. ¿Se da cuenta que el Señor habla a nuestras vidas? Nos aumenta esa fe, esa confianza. ¿Amén o no? Siempre debemos estar confiando, creer fielmente que Dios lo hará. Nosotros cuando aceptamos con mi esposa el llamado del Señor, con dolor, con mucha amargura, por la pérdida de nuestra hija, tomamos la mancera y lo único que sentíamos en nuestro corazón era obedecer. Mi esposa no quería ser pastora por nada del mundo, pero con lo que el Señor hizo, había que obedecer. Yo me quedé haciendo el leso un poco. Y tengo una revelación, hermano. Yo trabajaba en muebles de coligüe, mimbre, fierro, todo eso. Porque ahí en Chimbarongo igual lo hacía. Y tengo un sueño. Y veo un ataúd de mimbre, mira, barnizadito, bonito. Y un hoyo y la rumbe tierra. Y una voz me dice en el sueño, todavía no había tomado la decisión de de ir a ser pastor. Y siento una voz que me dice, obedece, y me muestra un dedo el ataúd. Y yo me acuerdo que despierto y yo le comparto a mi esposa, mi hija, tenemos que tomar la decisión, porque no sé, a lo mejor Dios nos va a quitar otro hijo, o yo no sé, no tengo idea. Y ahí tomamos la decisión. Y Dios nos ha guardado hasta hoy día. Pasamos por alto y bajo. Pasamos hoy día y ahí aún estamos predicando la palabra. Amén. Dios va a hacer proezas, Dios va a hacer cosas grandes, lo va a hacer. Recuerden eso, lo va a hacer, pero todo depende de nosotros. Pónganse en pie.